Visitante interestelar filtra. Secretos 3I Atlas. Revela núcleo de CO2 y edad de miles de millones de años. Nadie esperaba que un objeto venido de otro sistema estelar mostrara tantos secretos guardados en su interior. Desde su detección, el 3I Atlas ha desconcertado a los astrónomos del mundo entero. Lo que parecía un simple visitante pasajero se convirtió en una cápsula del tiempo, cargada con materiales más antiguos que nuestro propio Sol. Y lo más impactante, su núcleo, compuesto por dióxido de carbono helado, desafía todo lo que creíamos saber sobre los cuerpos interestelares. Cada nueva observación, ya sea del telescopio Hubble o del poderoso James Webb, revela una nueva capa de misterio. Los científicos ahora creen que 3I Atlas podría haberse formado hace miles de millones de años, en los primeros días de su sistema estelar original. Su paso por nuestro sistema solar es breve, pero las pistas que deja podrían cambiar la manera en que entendemos la formación de los mundos. Hoy descubrirás cómo los astrónomos descifraron los secretos escondidos dentro de este visitante que viene desde más allá de las estrellas. ¿Qué puede enseñarnos un trozo de hielo cósmico sobre los orígenes del universo? Antes de continuar, déjame invitarte a dejar tu me gusta y contarme desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Desde México? ¿Argentina? ¿Colombia? Este viaje interestelar apenas comienza, y lo que está a punto de revelarse te dejará con la mirada fija en el cielo. El 3I Atlas es un verdadero intruso cósmico. Descubierto por el sistema de alerta Atlas en el año 2025, fue identificado como el tercer objeto interestelar que atraviesa nuestro vecindario cósmico, después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Pero a diferencia de ellos, este visitante mostró desde el principio un comportamiento muy distinto. Una coma verde brillante, variaciones inesperadas de luminosidad y una composición que no encaja con la de los cometas conocidos del sistema solar. Sintry. Su trayectoria hiperbólica confirma que no pertenece a nuestro Sol. Viene desde otro rincón de la galaxia, viajó durante millones de años por el vacío del espacio interestelar y, por pura coincidencia, cruzó nuestro sistema en un encuentro fugaz. Los científicos aprovechan cada segundo de observación para analizar su luz, su espectro, su polvo y su gas. Todo lo que 3I Atlas muestra, desde su núcleo hasta su cola, es información valiosísima sobre los procesos de formación planetaria en otros sistemas estelares. Mientras más se estudia, más preguntas surgen. ¿Por qué su núcleo está formado por CO2 helado? ¿Qué tipo de estrella lo lanzó al espacio? ¿Y cuánto tiempo sobrevivirá antes de desintegrarse completamente? Cada respuesta obtenida abre una nueva incógnita. En este video exploraremos paso a paso lo que la ciencia ha revelado sobre este objeto que llegó de lejos, pero que está dejando una huella profunda en la astronomía moderna. Todo comenzó con una señal débil, una pequeña mancha en los datos recogidos por el sistema de alerta Atlas, en Hawái. Era el 12 de enero de 2025, y lo que parecía al principio un objeto común en movimiento, resultó tener una trayectoria que no encajaba con ningún cuerpo conocido del sistema solar. Los astrónomos revisaron una y otra vez los cálculos, y la conclusión fue clara. Su órbita no estaba cerrada, era hiperbólica, lo que significa que el objeto no estaba ligado al Sol. Venía desde fuera, desde las profundidades del espacio interestelar. A partir de ese momento, el recién bautizado 3I Atlas se convirtió en el centro de atención de observatorios de todo el mundo. Los telescopios Atlas, Pan-STARRS, Subaru y Gemini fueron los primeros en registrar sus movimientos. Con el paso de las semanas, más instrumentos se sumaron a la observación. El Hubble Space Telescope, el Very Large Telescope en Chile y finalmente el James Webb Space Telescope, Stautiu en Dilioteifiu, que desde su posición en el punto L2 ofrecía una vista privilegiada. Todos confirmaron lo mismo. 3I Atlas no era un cometa típico.
Su brillo variaba de manera irregular. Su color se tornaba verde en ciertas longitudes de onda, y su cola, si es que podía llamarse así, parecía formarse y desaparecer en cuestión de días. A diferencia de Oumuamua, que no mostró signos claros de sublimación, y de 2I Borisov, que sí se comportó como un cometa clásico, el 3I Atlas parecía situarse entre ambos casos. No era totalmente inerte, pero tampoco se descomponía como los cometas comunes. Los científicos comenzaron a analizar su espectro con detalle, separando la luz que reflejaba para identificar los compuestos químicos presentes. Fue entonces cuando surgió la primera sorpresa: el dióxido de carbono. En el espectro se detectaron líneas claras correspondientes a CO2 helado, algo extremadamente raro en cometas interestelares. En el sistema solar, los cometas suelen estar dominados por agua, monóxido de carbono o metano, pero el predominio del CO2 indica que el entorno donde se formó este objeto era mucho más frío, posiblemente en las regiones exteriores de un sistema planetario muy lejano. Este hallazgo cambió completamente la interpretación del objeto. No se trataba solo de un pedazo de roca helada vagando sin rumbo, sino de un fragmento preservado de otro sistema estelar, un testimonio directo de la diversidad química de la galaxia. A medida que los datos se acumulaban, los investigadores notaron que la coma, la envoltura gaseosa que rodea al núcleo, mostraba un tono verde característico. Este color suele estar relacionado con moléculas de carbono diatómico, C2, que se excitan al recibir la radiación solar y emiten luz en el rango visible. Sin embargo, la intensidad de esa emisión en 3I Atlas era inusualmente alta, lo que sugería una concentración anómala de estos compuestos. Esto despertó nuevas preguntas sobre el proceso de formación del objeto. ¿Podría haber surgido en una región donde el carbono era mucho más abundante que en nuestro propio sistema? El Hubble confirmó además que el tamaño del núcleo era pequeño, con un radio estimado menor a 3 kilómetros. Este dato es crucial porque indica que, a pesar de su brillantez, el objeto no era masivo. Su resplandor provenía principalmente de los gases que se evaporaban al acercarse al Sol. Y aún así, esas emisiones no eran constantes. Variaban en intensidad de forma impredecible. Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Andalucía propusieron que tal vez el 3I Atlas estaba fragmentándose lentamente, liberando pedazos de material que aumentaban momentáneamente su brillo antes de desintegrarse. Mientras tanto, los equipos de la NASA y la ESA cruzaban datos de diferentes observatorios. La órbita confirmaba que el objeto provenía de una dirección opuesta al movimiento del Sol en la Vía Láctea, lo que implicaba que viajaba desde una región completamente ajena a nuestra vecindad estelar. Se estimó que había pasado al menos 1 millón de años atravesando el espacio interestelar, expuesto al bombardeo constante de radiación cósmica, lo que explicaría el ennegrecimiento parcial de su superficie. Esa capa exterior, endurecida por siglos de exposición, podría haber sellado el hielo interno, conservando intacta su composición original. El James Webb, con su capacidad de observar en el infrarrojo, permitió mirar más allá de la superficie. Sus espectros revelaron que el núcleo contenía no solo dióxido de carbono, sino también trazas de monóxido de carbono y compuestos orgánicos simples. Esto fue un descubrimiento extraordinario, porque indica que las moléculas esenciales para la química prebiótica, la que precede a la vida, no son exclusivas de nuestro sistema. Si en los primeros sistemas planetarios de la galaxia se formaban cuerpos con este tipo de compuestos, la posibilidad de que la vida surja en otros lugares aumenta considerablemente. Las comparaciones con Borisov y Oumuamua se volvieron inevitables. A diferencia del primero, que tenía una composición rica en cianuros y agua, y del segundo, que nunca mostró gas visible, 3I Atlas representaba un punto medio que aportaba nuevas pistas. Su comportamiento parecía demostrar que los objetos interestelares son más diversos de lo que se pensaba, y que cada uno proviene de entornos completamente diferentes.
La historia química del 3I Atlas se convirtió en un rompecabezas que los científicos aún intentan resolver. Conforme se acercaba al perihelio, el punto más cercano al Sol, a finales de octubre de 2025, su actividad aumentó. Las cámaras de los observatorios captaron una expansión repentina de la coma y el objeto ganó brillo durante varios días. Las redes sociales se llenaron de imágenes y titulares que exageraban el fenómeno, hablando de explosión o aumento descomunal de tamaño, pero los datos científicos mostraron otra realidad. Lo que ocurrió fue una liberación de gases y polvo al calentarse el núcleo, un proceso normal en cuerpos helados. El interés del público creció de manera impresionante. Por primera vez en años, millones de personas volvieron a mirar al cielo, buscando aquel pequeño punto verde que cruzaba entre las constelaciones. Los astrónomos aprovecharon el momento para explicar la importancia de estudiar estos visitantes. Cada uno de ellos es una oportunidad única para entender cómo se forman los planetas, los cometas y, en última instancia, los ingredientes de la vida. A lo largo de los meses siguientes, los análisis espectroscópicos siguieron confirmando la presencia de CO2 y materiales orgánicos. Los investigadores publicaron sus resultados en revistas especializadas, destacando que este objeto representa una muestra intacta del material primordial que existe más allá de nuestro sistema. Cada átomo de su interior cuenta una historia antigua, anterior a la formación de la Tierra. La confirmación de su naturaleza interestelar fue el primer gran paso. El segundo, y tal vez el más fascinante, fue descubrir que transportaba señales químicas de otros sistemas solares. Lo que para el ojo humano es solo un destello en el firmamento, para la ciencia es una ventana abierta hacia el pasado remoto del cosmos. El 3I Atlas no solo pasó cerca de nosotros, dejó una marca indeleble en la historia de la astronomía moderna. Sus secretos comenzaron a desvelarse poco a poco, como si el propio universo hubiera querido recordarnos que aún guarda muchos enigmas por explorar. Cuando los astrónomos confirmaron que el 3I Atlas contenía grandes cantidades de dióxido de carbono congelado, el hallazgo sorprendió incluso a los más experimentados. En la mayoría de los cometas del sistema solar, el principal componente volátil es el agua congelada, acompañada de monóxido de carbono, metano y polvo de silicatos. Sin embargo, el CO2 no suele ser dominante, ya que requiere temperaturas extremadamente bajas para permanecer sólido durante tanto tiempo. Su presencia masiva en el 3I Atlas sugiere que este objeto se formó en un entorno mucho más frío y distante del que dio origen a nuestro propio sistema. Los instrumentos del James Webb Space Telescope fueron esenciales para detectar ese gas. Gracias a su capacidad para observar en longitudes de onda infrarrojas, el JWST puede distinguir los patrones de absorción y emisión característicos de diferentes moléculas. Cuando la luz solar incide sobre el 3I Atlas, parte de esa radiación es reflejada y parte es absorbida por los gases que se evaporan. Analizando esas huellas espectrales, los científicos pueden saber exactamente qué compuestos están presentes. En este caso, la firma del dióxido de carbono era tan clara que no quedaban dudas. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Para que el CO2 se mantenga estable en estado sólido durante miles de millones de años, el objeto debió haberse formado en una región situada mucho más allá de la llamada línea de nieve de su sistema original. En términos simples, la línea de nieve es la distancia desde una estrella a partir de la cual los compuestos volátiles pueden congelarse. En nuestro sistema solar, esa línea se encuentra más allá de la órbita de Júpiter. Si el 3I Atlas nació en una zona aún más fría, probablemente orbitaba una estrella de tipo M o K, más débil y antigua que el Sol, donde las temperaturas en los discos protoplanetarios son extremadamente bajas. La composición del 3I Atlas también indica que estuvo sellado durante eones,
sin sufrir calentamientos significativos. A diferencia de los cometas que viajan periódicamente cerca del Sol, los objetos interestelares no experimentan ciclos de sublimación y recongelamiento. Su superficie permanece expuesta al frío absoluto del espacio, alcanzando temperaturas cercanas a los 260 degrees Celsius. Bajo esas condiciones, las moléculas de CO2 permanecen atrapadas en el hielo, formando una matriz sólida que conserva información sobre la química primordial del entorno donde se formaron los planetas. El análisis comparativo con los datos del 2I Borisov reforzó esta interpretación. Mientras Borisov mostraba una composición más similar a los cometas del cinturón de Kuiper, con predominio de cianuros y agua, el 3I Atlas ofrecía una mezcla más exótica. Los espectros del JWST revelaron que el CO2 estaba acompañado de trazas de monóxido de carbono y de compuestos orgánicos simples como formaldehído, H2CO, y metanol, CH3OH. Estos compuestos se consideran precursores de moléculas más complejas, capaces de participar en reacciones que conducen a la formación de aminoácidos. El hallazgo generó entusiasmo en la comunidad científica porque refuerza la idea de que la química orgánica compleja es común en el cosmos. Si los bloques básicos de la vida pueden encontrarse en cuerpos formados en otros sistemas estelares, entonces el proceso que dio origen a la vida en la Tierra podría repetirse en innumerables mundos. No se trata de especular sobre vida extraterrestre, sino de comprender que los ingredientes fundamentales están presentes en muchos rincones de la galaxia. Los investigadores también estudiaron la proporción isotópica del carbono en el 3I Atlas. Medir la relación entre los isótopos carbono 12 y carbono 13 permite estimar la antigüedad del material y el tipo de ambiente en el que se formó. Los resultados indicaron que el 3I Atlas conserva una firma isotópica diferente a la de los cometas del Sistema Solar, lo que demuestra que su origen es efectivamente interestelar. Esa huella química funciona como un pasaporte cósmico, una evidencia inequívoca de que el objeto nació en un sistema que nada tiene que ver con el nuestro. Mientras el James Webb observaba las variaciones en la emisión de CO2 a medida que el objeto se acercaba al Sol, los científicos pudieron construir modelos tridimensionales de su estructura. Descubrieron que la liberación de gas no era uniforme, sino concentrada en puntos específicos del núcleo. Esto significa que la superficie del 3I Atlas tiene fracturas o regiones activas donde el calor solar penetra más fácilmente, provocando la sublimación del hielo. Dichas regiones podrían ser antiguas grietas originadas durante su expulsión del sistema natal, cuando alguna colisión o inestabilidad gravitacional lo lanzó al espacio interestelar. Los datos del Hubble y del telescopio Subaru complementaron esta información, mostrando que la cantidad de polvo liberado junto con el CO2 era relativamente baja. Esto implica que el núcleo está compuesto principalmente por hielo puro, con muy poca roca o material sólido. En otras palabras, el 3I Atlas no es un asteroide recubierto de hielo, sino una masa helada casi completa, un testigo de las condiciones más frías y primitivas de la formación planetaria. El color verde que caracteriza su coma se debe, en parte, a la interacción del CO2 con la radiación solar. Cuando el dióxido de carbono se descompone bajo la luz ultravioleta, genera radicales de carbono que emiten luz verdosa. Este fenómeno, conocido como fluorescencia molecular, es una de las razones por las que los cometas ricos en carbono muestran tonalidades tan vivas. En el caso del 3I Atlas, la intensidad del color es tan fuerte que puede observarse incluso con telescopios medianos, algo muy inusual para un objeto interestelar. Otro aspecto que llamó la atención fue la forma de su emisión. Las observaciones del VLT en Chile indicaron que el gas escapaba en direcciones opuestas, creando un efecto conocido como anticola.
Este tipo de estructura aparece cuando las partículas emitidas por el núcleo se ven empujadas hacia el Sol, debido a la orientación del objeto y la presión de radiación solar. La anticola del 3I Atlas se convirtió en una de las imágenes más comentadas de 2025 y ayudó a calcular su velocidad de rotación. Los astrónomos estimaron que el objeto gira sobre sí mismo cada 7 o 8 horas, un ritmo bastante rápido para su tamaño. Esa rotación contribuye a la liberación intermitente de gas, generando los cambios de brillo que tantos titulares provocaron. Pero, lejos de tratarse de una explosión o un crecimiento repentino de tamaño, el fenómeno responde a la dinámica natural de un núcleo helado que reacciona al calor del Sol por primera vez en millones de años. El estudio del CO2 en 3I Atlas también proporciona información valiosa sobre cómo se forman los cometas en general. En los discos protoplanetarios, el dióxido de carbono se congela a temperaturas menores de 80 Kelvin. En esas regiones, los granos de polvo se recubren con capas de hielo que contienen este gas. Si un sistema estelar sufre perturbaciones gravitacionales, algunos de esos bloques helados pueden ser expulsados al espacio interestelar. Así, el 3I Atlas sería uno de los incontables fragmentos que deambulan por la galaxia, portando la firma química de su estrella madre. Las simulaciones indican que cada estrella podría haber expulsado millones de estos objetos a lo largo de su historia. La mayoría nunca será detectada, pero unos pocos, como el 3I Atlas, cruzan nuestro camino. Observarlos es como recibir un mensaje antiguo de otro rincón del universo, escrito en el lenguaje de la química. Cada molécula de CO2, cada traza de metanol o formaldehído, cuenta una parte de esa historia. La combinación de todos estos hallazgos ha permitido construir una imagen detallada del 3I Atlas como un viajero helado, formado en las regiones más frías de un sistema lejano y preservado durante miles de millones de años. Su composición, de dióxido de carbono congelado, no solo lo diferencia de los cometas locales, sino que lo convierte en una auténtica muestra del material primordial que circula por la galaxia. Gracias a él, los científicos pueden comparar directamente la química de nuestro sistema solar con la de otros sistemas, algo que hasta hace poco parecía imposible. Y aunque su paso será breve, la información que deja será estudiada durante décadas. El CO2 que lo compone se convierte en un testigo silencioso del tiempo y la distancia, una huella del frío y de los procesos que dieron origen a los mundos. En ese pequeño cuerpo helado, viajando más allá de los límites del Sol, la ciencia encuentra una conexión tangible con el pasado cósmico. Determinar la edad de un objeto interestelar como el 3I Atlas no es tarea sencilla. No existen métodos directos para fechar su origen, pero la ciencia cuenta con herramientas capaces de estimar su antigüedad a través de la composición química, la degradación de su superficie y la exposición prolongada a la radiación cósmica. Cada átomo de su estructura guarda una historia, y en este caso, esa historia se remonta a los albores de la galaxia misma. Los astrónomos comenzaron analizando el tipo de hielo presente en el núcleo. El dióxido de carbono congelado, acompañado de trazas de metano y monóxido de carbono, sugiere que el 3I Atlas se formó en un ambiente extremadamente joven, cuando las primeras generaciones de estrellas aún estaban produciendo los elementos pesados necesarios para formar planetas y cometas. Estos compuestos se solidifican solo en regiones donde la temperatura cae por debajo de los 50 Kelvin, lo que implica que su sistema de origen se encontraba en una etapa temprana de evolución. El estudio isotópico del carbono, oxígeno y nitrógeno fue clave. Los resultados mostraron proporciones que difieren notablemente de las observadas en los cuerpos del sistema solar. En particular, la relación entre carbono 12 y carbono 13 apunta a un entorno más antiguo, donde la nucleosíntesis, el proceso por el cual las estrellas crean nuevos elementos,
todavía estaba en desarrollo. Dicho de otro modo, el material que compone al 3I Atlas podría provenir de una generación de estrellas anterior a la que formó el Sol. Si esto se confirma, estaríamos frente a un fragmento de materia que ha existido por más de 5.000 millones de años. El tiempo transcurrido en el espacio interestelar deja marcas inconfundibles. La superficie del 3I Atlas ha estado expuesta a la radiación cósmica de alta energía durante millones de siglos. Esa exposición produce cambios químicos en el hielo, oscureciendo su color y endureciendo su textura. Este proceso, conocido como espallación cósmica, transforma lentamente las capas exteriores del material, generando compuestos orgánicos complejos que actúan como una armadura protectora. La capa superficial, de apenas unos centímetros, absorbe la mayor parte del daño, preservando el hielo interno en su estado original. Los datos del James Webb confirmaron la existencia de esa costra envejecida. Al analizar la luz infrarroja reflejada por el objeto, los científicos detectaron una firma espectral correspondiente a moléculas orgánicas polimerizadas. Estas se forman cuando la radiación ultravioleta y las partículas energéticas impactan sobre el hielo durante largos periodos. Lo más fascinante es que la densidad de esa capa sugiere una exposición mínima de 1.000 millones de años, posiblemente más. Este resultado coincide con simulaciones que estiman que un cuerpo expulsado de su sistema natal puede vagar por la galaxia entre 1.000 y 10.000 millones de años antes de encontrarse con otro sistema estelar. El hecho de que el 3I Atlas haya conservado su estructura después de semejante viaje es un testimonio de la estabilidad del hielo en el vacío extremo. En ausencia de colisiones y calor, la materia puede sobrevivir casi indefinidamente. A lo largo de ese tiempo, el objeto habría atravesado regiones de la galaxia con distintas densidades de gas, polvo y radiación, adquiriendo una superficie rugosa y una composición química ligeramente modificada. Su edad, por tanto, no solo refleja el tiempo desde su formación, sino también su resistencia frente al entorno interestelar. Los modelos computacionales creados por el Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Max Planck de Alemania mostraron que, si un objeto con las características del 3I Atlas hubiera sido expulsado de un sistema solar hace 4.500 millones de años, su órbita actual sería muy parecida a la observada. Esto se debe a la influencia gravitacional de las estrellas y las nubes moleculares que ha encontrado a lo largo de su viaje. Cada encuentro sutil modifica su trayectoria, dándole ese movimiento hiperbólico que ahora lo dirige fuera del sistema solar. El análisis del polvo que rodea al objeto también aporta pistas sobre su edad. Las partículas emitidas por el 3I Atlas presentan un tamaño extremadamente pequeño, de apenas unas micras. Esto indica que el material ha sufrido erosión durante miles de millones de años, fragmentándose hasta alcanzar esa fineza. Si el objeto fuera más joven, el polvo sería más grueso y reflectante. En cambio, el polvo de 3I Atlas muestra un brillo apagado, consistente con el desgaste causado por el tiempo y la radiación. Otro indicio proviene de su comportamiento térmico. Cuando se acerca al Sol, el calor debería penetrar lentamente hacia el interior, provocando una liberación gradual de gases. Sin embargo, las mediciones mostraron que el 3I Atlas reacciona de manera más lenta de lo esperado, como si su superficie actuara como un escudo aislante. Esto solo puede explicarse si la capa exterior ha sido endurecida por millones de años de bombardeo cósmico, reduciendo su conductividad térmica. Ese cascarón de materia envejecida es una de las pruebas más sólidas de su antigüedad. A nivel astronómico, un objeto de esta edad equivale a una cápsula del tiempo. Su composición refleja las condiciones químicas del gas interestelar en la época en que se formaron los primeros sistemas planetarios de la Vía Láctea. Estudiarlo es como mirar hacia atrás en el tiempo, hacia el momento en que los elementos esenciales, carbono, oxígeno, nitrógeno,
comenzaban a combinarse para formar moléculas más complejas. Los científicos han comparado su estudio con analizar un fósil cósmico, una reliquia que ha cruzado milenios para llegar hasta nosotros. El 3C Atlas también permitió probar modelos sobre la evolución del material interestelar. Las simulaciones sugieren que los granos de polvo expulsados por supernovas y vientos estelares se condensan lentamente en discos protoplanetarios, donde dan origen a planetesimales helados. Algunos de estos cuerpos, al ser perturbados por planetas gigantes o por la migración estelar, son expulsados hacia el espacio exterior. Con el paso de los eones, estos fragmentos vagan por la galaxia, convirtiéndose en mensajeros de sus sistemas de origen. El 3I Atlas sería uno de esos mensajeros, formado cuando la galaxia aún estaba en su juventud. El estudio de su edad también tiene implicaciones para la comprensión del propio sistema solar. Si el 3I Atlas y el Sol tienen edades comparables, significa que ambos surgieron de nubes de gas con una composición química similar. En otras palabras, los materiales básicos de los que está hecho el 3I Atlas podrían ser los mismos que formaron los planetas y cometas de nuestro vecindario. Esto refuerza la idea de que los procesos de formación planetaria son universales y que los ingredientes cósmicos se distribuyen ampliamente por toda la galaxia. Al observar su tenue brillo desde los observatorios de Chile y Canarias, los astrónomos saben que están viendo algo que existía mucho antes de la humanidad, antes incluso de que la Tierra se solidificara. Es una presencia silenciosa, antigua, que recorre el espacio con la paciencia de los siglos. Su núcleo, congelado y endurecido, ha sobrevivido al paso del tiempo de una forma casi poética. Un fragmento de otro amanecer estelar, viajando sin destino, portando la memoria del cosmos. Cada espectro, cada medición de luz, cada curva de brillo del 3I Atlas es un dato que nos conecta con esa historia. Cuando los telescopios captan su débil reflejo, la señal que llega a nuestros instrumentos no es solo un punto en movimiento, sino una evidencia tangible de que el universo conserva huellas de su propio pasado. Así, el 3I Atlas no solo nos cuenta de dónde viene, sino también de cuánto tiempo ha existido y cómo ha sobrevivido en su largo viaje por las estrellas. Y mientras continúa alejándose lentamente, los científicos siguen analizando los datos recopilados. Cada ajuste en los modelos confirma la magnitud de su edad. Puede que el 3I Atlas desaparezca pronto de nuestros telescopios, pero el conocimiento que deja perdurará, porque en ese pequeño visitante helado, la humanidad ha encontrado una prueba viviente de la antigüedad y la permanencia de la materia en el cosmos. Cuando el 3I Atlas fue identificado por primera vez, su trayectoria ya mostraba algo que lo hacía completamente diferente de cualquier otro objeto conocido. Su órbita no describía una elipse cerrada, como la de los planetas o cometas comunes, sino una curva hiperbólica. Eso significa que su velocidad es superior a la necesaria para permanecer atrapado por la gravedad del Sol. En otras palabras, no vino para quedarse. Entró, cruzó el sistema solar y pronto volverá a marcharse hacia el espacio interestelar. Esta simple característica ya era suficiente para confirmar su origen externo, pero los detalles de su recorrido revelaron mucho más. Los primeros cálculos de los astrónomos mostraban que el 3I Atlas se aproximaba desde una región del cielo próxima a la constelación de Hércules. Venía moviéndose a más de 26 kilómetros por segundo con respecto al Sol, una velocidad suficiente para cubrir la distancia entre la Tierra y la Luna en apenas 4 horas. Su ángulo de aproximación indicaba que había atravesado el plano galáctico hace millones de años, viajando desde una dirección completamente ajena a la rotación de nuestra galaxia. Eso significa que, desde el punto de vista cósmico, se mueve a contracorriente, como un viajero que nada río arriba. A medida que se acercaba, los observatorios de todo el mundo recalcularon su órbita con mayor precisión. Se determinó que su perihelio,
el punto más cercano al Sol, ocurriría entre el 29 y el 30 de octubre de 2025. En ese momento, pasaría a una distancia de poco más de 0,8 unidades astronómicas del Sol, es decir, ligeramente dentro de la órbita de la Tierra. Esto ofrecía una oportunidad única. Su brillo aumentaría lo suficiente para ser observado incluso con telescopios medianos, permitiendo estudiar su comportamiento en tiempo real. Durante su acercamiento, las imágenes captadas desde Chile, Hawái y Canarias mostraban un objeto pequeño, de tono verdoso y con una cola tenue. Pero lo más interesante era la dirección de esa cola. En lugar de apuntar directamente en sentido opuesto al Sol, como ocurre con los cometas tradicionales, en algunas tomas, la cola parecía orientarse en un ángulo extraño. Este fenómeno, conocido como anticola, ocurre cuando las partículas más pesadas emitidas por el núcleo se ven arrastradas hacia una dirección opuesta a la esperada, debido al ángulo entre la línea de visión de la Tierra y el plano orbital del objeto. Es un efecto puramente geométrico, pero en el caso del 3I Atlas, dio lugar a imágenes impresionantes que alimentaron la curiosidad del público. Los astrónomos también observaron variaciones repentinas en su brillo. Durante el mes previo al perihelio, el objeto aumentó su luminosidad casi el doble en cuestión de días, para luego disminuir nuevamente. Estos cambios podrían deberse a la liberación irregular de gas al calentarse diferentes zonas del núcleo. Cada vez que una grieta o fractura se abría, el hielo interno se sublimaba, liberando dióxido de carbono y polvo al espacio. Esa eyección momentánea aumentaba la superficie reflectante, produciendo el efecto de un destello temporal. El paso por el perihelio fue el momento más esperado. En las noches del 29 y 30 de octubre, el 3I Atlas alcanzó su máxima actividad. Su coma se expandió hasta abarcar más de 100.000 kilómetros de diámetro, y la anticola se extendió visualmente por varios millones de kilómetros. Los espectros obtenidos por el James Webb confirmaron un aumento significativo en la cantidad de CO2 liberado. Sin embargo, no se detectaron signos de fragmentación o explosión. El objeto permaneció estable, aunque temporalmente más brillante. Esa estabilidad sorprendió a muchos investigadores, que esperaban que un núcleo tan pequeño y helado se desintegrara bajo el calor solar. Después del perihelio, el 3I Atlas comenzó su alejamiento del Sol. La radiación disminuyó, el hielo dejó de sublimarse y la coma se fue disipando lentamente. Las observaciones del telescopio Subaru mostraron que en cuestión de semanas el brillo cayó casi a la mitad. Era como si el visitante se envolviera nuevamente en su manto de silencio cósmico, listo para continuar su travesía solitaria. A pesar de su rápida partida, el breve encuentro dejó un tesoro de datos para la ciencia. Durante su paso, su trayectoria fue seguida con tanta precisión que permitió calcular su punto de entrada y salida del sistema solar con un margen de error de apenas unos kilómetros. Los resultados mostraron que entró por encima del plano de los planetas y saldrá por debajo, cruzando cerca de la órbita de Marte y luego la de Júpiter, para finalmente dirigirse hacia la constelación de Escudo, en dirección al borde exterior de la Vía Láctea. Esa ruta lo llevará fuera del alcance de nuestros telescopios en unos pocos años, desapareciendo lentamente entre las estrellas. El estudio de su velocidad también aportó datos reveladores. Los astrónomos calcularon que, antes de entrar en el sistema solar, su velocidad relativa con respecto al Sol era de unos 26 km/s. Después de su paso, debido al tirón gravitacional solar, aumentó ligeramente hasta unos 42 km/s. Esa aceleración lo impulsará aún más lejos, garantizando que nunca regrese. Su camino es definitivo, una línea abierta hacia la inmensidad. El paso del 3I Atlas también fue aprovechado para realizar comparaciones con misiones espaciales. Algunos investigadores imaginaron cómo habría sido enviar una sonda para interceptarlo, del mismo modo que se planea para futuros objetos interestelares. Sin embargo, su velocidad y el corto tiempo de aviso hicieron imposible cualquier intento de acercamiento.
Aún así, los datos recopilados sirven como base para diseñar futuras misiones de respuesta rápida. La NASA ya trabaja en conceptos de naves capaces de despegar en pocos meses para interceptar visitantes similares cuando sean detectados. Durante su estancia en el sistema solar interior, también se estudió cómo la radiación solar afectaba su estructura. Se descubrió que el objeto no giraba de manera uniforme, sino con un ligero bamboleo, como una peonza que comienza a perder equilibrio. Ese movimiento irregular podría ser resultado de su forma asimétrica o de la liberación desigual de gas. Con el tiempo, ese bamboleo podría causar tensiones en su superficie, generando pequeñas fracturas que liberarían más gas en el futuro. Otro punto importante fue la comparación entre su brillo antes y después del perihelio. Los datos mostraron que el 3I Atlas no perdió masa significativa durante su paso, lo que significa que su estructura interna es compacta y resistente. Este detalle contradice la idea de que los objetos interestelares son frágiles o inestables. Al contrario, el 3I Atlas demostró una solidez inesperada, capaz de resistir un acercamiento solar sin desintegrarse. Los científicos aprovecharon también la oportunidad para medir cómo interactuaba con el viento solar. Utilizando satélites equipados con detectores de partículas, como el SOHO y el Stereo, se observó cómo los flujos de gas del objeto eran desviados por el campo magnético del Sol, formando una pequeña magnetocola. Este fenómeno, observado por primera vez en un cuerpo interestelar, permitió estudiar cómo el plasma solar influye en materiales de origen extragaláctico. Durante todo su recorrido, el 3I Atlas fue fotografiado cientos de veces. Las imágenes más detalladas provienen del Very Large Telescope y del Hubble, que registraron la evolución de su coma y su color. Al comparar esas fotografías, se puede ver cómo la intensidad del verde variaba dependiendo de la distancia al Sol. Estas variaciones se correlacionan directamente con la cantidad de CO2 liberado, lo que confirma que su núcleo está dominado por ese gas. Mientras la humanidad lo observaba por última vez desde los telescopios terrestres, los astrónomos reflexionaban sobre la naturaleza de su viaje. Este objeto había vagado por miles de millones de años antes de pasar unos breves meses en nuestro vecindario. Ahora volverá a la oscuridad del espacio interestelar, donde pasará quizá otros tantos milenios antes de encontrarse con otro sistema estelar. Su paso por el sistema solar fue fugaz, pero dejó un impacto profundo. Demostró que no estamos aislados, que fragmentos de otros mundos cruzan nuestro camino y nos conectan con la vasta red de sistemas que componen nuestra galaxia. Así, el 3I Atlas sigue su camino, alejándose cada día más del Sol. Su luz se debilita, pero su legado científico crece con cada análisis. Y aunque pronto desaparecerá de nuestros telescopios, las huellas de su paso permanecerán grabadas en los datos, en los estudios y en la memoria de todos aquellos que, por un breve instante, lo observaron atravesar el cielo como un mensajero de las estrellas. Durante los meses que el 3I Atlas permaneció bajo observación, una de las mayores incógnitas fue la irregularidad de su brillo. A diferencia de los cometas comunes, que siguen un patrón relativamente predecible, aumentando su luminosidad al acercarse al Sol y disminuyéndola al alejarse, el 3I Atlas mostró oscilaciones repentinas, impredecibles y en ocasiones desproporcionadas. En cuestión de horas, podía volverse casi el doble de brillante, para luego desvanecerse hasta el punto de parecer estable otra vez. Este comportamiento desconcertó a los astrónomos y generó titulares en todo el mundo. Sin embargo, la ciencia pronto comenzó a encontrar explicaciones basadas en la física y la química de su núcleo. El primer indicio vino de las observaciones del telescopio Pan-STARRS. Los datos mostraban que el aumento de brillo coincidía con un cambio sutil en la forma de la coma. En algunos momentos, el 3I Atlas parecía expandir su envoltura gaseosa, liberando una nube de partículas que reflejaban más luz solar. Este fenómeno ocurre cuando el calor penetra en una grieta del núcleo,
provocando una pequeña erupción de gas. En los cometas del sistema solar, este proceso se conoce como outburst o estallido de sublimación. Lo que diferencia al 3I Atlas es que estos estallidos no seguían un patrón regular. Parecían depender de la rotación del objeto y de su exposición desigual al Sol. Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias notaron que cada incremento súbito de brillo duraba apenas unas horas, o, como mucho, 1 o 2 días. Luego, el objeto volvía a su luminosidad normal. Esto sugiere que no se trataba de fragmentaciones o colisiones, sino de liberaciones temporales de gas y polvo desde zonas activas. Estas explosiones de gas pueden producirse cuando el calor alcanza depósitos de CO2 enterrados bajo capas más densas de hielo o material orgánico. Al evaporarse, el gas escapa con fuerza, arrastrando polvo al espacio y aumentando brevemente la reflectividad del cometa. Las observaciones espectroscópicas del Hubble y del James Webb confirmaron esta teoría. Durante los picos de brillo, el espectro mostraba un aumento repentino de las emisiones de dióxido de carbono, acompañado de una mayor dispersión de luz en el rango visible. Esto significa que el 3I Atlas no se estaba desintegrando, sino respirando. Cada aumento de luminosidad era una exhalación cósmica. El gas acumulado bajo la superficie encontraba una salida y se expandía en el vacío. A pesar de esta explicación física, el comportamiento del objeto seguía siendo peculiar por su intensidad. Algunos estallidos eran tan energéticos que, por breves periodos, el 3I Atlas parecía brillar como un cometa mucho mayor. Los astrónomos estimaron que en esos momentos expulsaba hasta 100 toneladas de gas y polvo por segundo. Sin embargo, esa cantidad disminuía rápidamente, lo que indica que la actividad se concentraba en áreas muy localizadas del núcleo, quizá en grietas abiertas por el estrés térmico. El análisis térmico realizado mediante modelos computacionales reveló que el núcleo del 3I Atlas no es uniforme. Presenta zonas de distinta densidad y composición, lo que provoca que el calor solar penetre de forma desigual. En las regiones más compactas, el hielo permanece estable. En las más porosas, el gas se libera con facilidad. Este mosaico interno de materiales podría explicar las variaciones en la actividad. Cada rotación del objeto expondría diferentes áreas al Sol, activando unas mientras otras se enfrían. La rotación, precisamente, es otro factor clave. Observaciones del Very Large Telescope mostraron que el 3I Atlas tiene un periodo de rotación de unas 8 horas, aunque no completamente regular. Hay evidencias de un ligero bamboleo o precesión, como si el objeto girara sobre un eje inestable. Ese movimiento irregular provoca variaciones en la iluminación solar, activando distintas zonas del núcleo de manera imprevisible. Así, cada latido de brillo sería el resultado de la interacción entre la rotación, la estructura interna y el calentamiento solar. También se propuso una segunda causa complementaria, la fragmentación superficial. Aunque no hubo indicios de que el núcleo se partiera en grandes pedazos, es posible que pequeñas capas externas se desprendieran por efecto del calor, liberando polvo fino que reflejaba la luz solar con gran eficiencia. Este fenómeno, conocido como desprendimiento superficial, ha sido observado en cometas como el 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado por la sonda Rosetta. En el caso del 3I Atlas, las variaciones de brillo serían la manifestación visual de esos procesos microscópicos. El comportamiento óptico del objeto fue monitoreado por redes de telescopios automáticos en todo el mundo. Gracias a esas mediciones, los científicos pudieron construir curvas de luz detalladas que mostraban los cambios de luminosidad en función del tiempo. Esas curvas revelaron un patrón interesante. Los estallidos parecían coincidir con momentos en que el objeto se encontraba en posiciones específicas de su órbita, justo cuando la radiación solar alcanzaba un ángulo crítico sobre su superficie. Esto refuerza la idea de que las emisiones eran controladas por el calentamiento diferencial.
En los medios de comunicación, algunos titulares afirmaron que el 3I Atlas había explotado o aumentado su tamaño de forma repentina, pero los datos científicos no respaldan tales afirmaciones. Lo que se observó fue una serie de variaciones naturales de brillo, propias de un cuerpo compuesto principalmente de hielo. La palabra explosión puede sonar espectacular, pero en realidad describe un fenómeno controlado y pasajero. Los cometas, especialmente los que contienen dióxido de carbono, son propensos a este tipo de actividad porque el CO2 se sublima a temperaturas relativamente bajas. Durante el periodo de máxima actividad, el James Webb detectó además una nube de partículas finas rodeando el objeto. Estas partículas, probablemente compuestas de silicatos y carbono amorfo, son tan pequeñas que dispersan la luz solar de manera eficiente, produciendo un efecto de brillo difuso. Con el tiempo, esa nube se expandió y se dispersó, haciendo que el brillo general disminuyera nuevamente. De esta forma, el 3I Atlas pasó por varios ciclos de aumento y descenso luminoso, cada uno con características ligeramente distintas. Otro hallazgo importante fue la correlación entre el color del objeto y su actividad. Durante los picos de brillo, el tono verde de la coma se intensificaba, lo que indica una mayor producción de carbono diatómico, C2, y cianógeno, CN, dos moléculas comunes en las atmósferas cometarias. Esto sugiere que las erupciones liberaban también materiales orgánicos volátiles junto con el dióxido de carbono. En otras palabras, los parpadeos de luz del 3I Atlas no solo eran visualmente espectaculares, sino químicamente reveladores. A medida que el objeto se alejaba del Sol, esas variaciones se fueron haciendo menos frecuentes. El calor disminuyó, los gases dejaron de sublimarse y el núcleo recuperó su calma. Sin embargo, los datos obtenidos durante ese periodo de intensa actividad resultan esenciales para entender cómo reaccionan los objetos interestelares al entrar en contacto con la energía solar, después de eones en la oscuridad. Por primera vez, los astrónomos pudieron observar directamente cómo un cuerpo formado en otro sistema estelar responde al calor de nuestra estrella. El estudio detallado de las curvas de luz permitirá, en el futuro, deducir la estructura interna de su núcleo. A partir de los intervalos entre los picos de brillo, los científicos pueden inferir la distribución de cavidades, fracturas y zonas activas dentro del objeto. Es un trabajo similar al de un geólogo que estudia los latidos de un volcán para comprender su anatomía subterránea. En este caso, la erupción es de hielo y gas, y el laboratorio está a cientos de millones de kilómetros de distancia. Las variaciones de brillo del 3I Atlas, lejos de ser un misterio sin explicación, se han convertido en una herramienta valiosa para comprender la física de los cuerpos interestelares. Cada cambio de luminosidad cuenta una historia sobre su temperatura, su rotación y su composición. Y aunque los titulares hablaron de explosiones, la realidad científica es aún más fascinante. El 3I Atlas respira, se adapta y reacciona al Sol como un ser antiguo que despierta tras un sueño de miles de millones de años. Su luz, cambiante e imprevisible, no es signo de destrucción, sino de vida física en su forma más pura, materia que responde a la energía, siguiendo las leyes del universo. Y en esos destellos fugaces, los astrónomos leen fragmentos de la historia de su sistema de origen, codificados en la danza de su brillo. Desde su posición estable en el punto de equilibrio gravitacional L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial James Webb se convirtió en el instrumento clave para estudiar al 3I Atlas, con un nivel de detalle que ningún observatorio terrestre podía igualar. Su capacidad para observar en el espectro infrarrojo permitió a los científicos mirar más allá del resplandor visible y penetrar en la estructura molecular del objeto. Gracias a sus instrumentos NIRSPEC y MIRI, el Webb logró registrar la huella química más completa jamás obtenida de un visitante interestelar.
Las primeras observaciones confirmaron lo que los telescopios ópticos ya sospechaban. El 3I Atlas no era un cuerpo rocoso, sino una mezcla compleja de hielo, polvo y compuestos orgánicos. Pero lo que el Webb reveló fue aún más impresionante. En los datos espectrales aparecieron picos característicos de dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CCO, metano, CH4, amoníaco, NH3 y trazas de formaldehído, H2CO. Esta combinación sugiere que el 3I Atlas se formó en un entorno extremadamente frío, donde incluso los gases más volátiles pudieron congelarse. La presencia simultánea de metano y formaldehído es particularmente relevante, ya que ambos son precursores de moléculas orgánicas más complejas, esenciales para la química prebiótica. El equipo del Instituto Goddard de la NASA analizó los datos y encontró algo más: señales débiles, pero consistentes, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, o PA. Estas moléculas, compuestas por anillos de carbono y hidrógeno, se consideran uno de los componentes básicos de la materia orgánica interestelar. Se forman en las atmósferas de estrellas moribundas y se esparcen por la galaxia, integrándose después en nubes moleculares, donde nacen nuevas estrellas y planetas. Encontrarlas en el 3I Atlas significa que este objeto transporta material reciclado de generaciones anteriores de estrellas, convirtiéndose en un archivo químico del ciclo cósmico de la materia. Elder. Los datos del Webb también permitieron estimar la temperatura superficial del 3I Atlas durante su paso cercano al Sol. En el perihelio, alcanzó unos 220 Kelvin, equivalente a 53 degrees Celsius. Aunque parezca una temperatura baja, fue suficiente para activar la sublimación del CO2 y del metano. Sin embargo, lo sorprendente es que el hielo de agua permaneció mayormente estable, lo que confirma que su núcleo está compuesto por materiales más volátiles. Este comportamiento inusual explica por qué su coma se mantenía verde y rica en carbono, pero sin mostrar los picos de emisión típicos del vapor de agua. La precisión del Webb permitió incluso observar ligeras variaciones en la composición de la coma con el paso del tiempo. Durante las semanas previas al perihelio, el espectro mostraba predominio de dióxido de carbono y metano, pero al acercarse al Sol aparecieron trazas más notables de compuestos nitrogenados. Esto sugiere que la superficie del objeto es estratificada. Las capas externas, expuestas al espacio durante millones de años, contienen una mezcla diferente a la del interior, más rica en nitrógeno. Dichas diferencias de composición son pistas valiosas sobre el proceso de formación del objeto en su sistema natal. El James Webb también permitió observar la dinámica del gas alrededor del núcleo. Utilizando espectroscopia de alta resolución, los científicos pudieron medir la velocidad del gas al escapar al espacio. Se registraron chorros de CO2 que alcanzaban hasta 500 metros por segundo, una velocidad enorme considerando la débil gravedad del núcleo. Esos chorros explican la expansión temporal de la coma y los cambios de brillo observados desde la Tierra. Lo fascinante es que los chorros no eran constantes, sino intermitentes, lo que sugiere que el 3I Atlas posee zonas activas distribuidas irregularmente, como válvulas que liberan gas cuando se calientan. Además de analizar su composición, el Webb midió la textura y reflectividad del polvo que acompañaba al gas. Se descubrió que las partículas tenían un tamaño medio de 0,2 micras, extremadamente fino, y que estaban compuestas en su mayoría de carbono amorfo y silicatos. Estas características coinciden con el tipo de polvo encontrado en los discos protoplanetarios jóvenes. En otras palabras, el material expulsado por el 3I Atlas es muy parecido al que dio origen a planetas y lunas en otros sistemas estelares. Observarlo es como presenciar, a escala microscópica, la materia prima de la creación de mundos. Otro hallazgo relevante fue la distribución térmica de la coma. A medida que el objeto se acercaba al Sol,
El Webb detectó un gradiente de temperatura que se extendía desde los 220 K cerca del núcleo hasta unos 150 pTq en las regiones externas. Este gradiente demuestra que el gas se enfría rápidamente a medida que se aleja, formando una atmósfera tenue y temporal que se disipa en cuestión de días. El estudio de ese proceso permite comprender mejor cómo los cometas, incluso los de origen interestelar, interactúan con el entorno solar y cómo su material se dispersa en el espacio interplanetario. El uso del Webb también aportó información sobre el tamaño exacto del núcleo. Mediante observaciones directas en el infrarrojo, los astrónomos estimaron un radio de apenas 2,5 kilómetros, con un albedo muy bajo, es decir, una superficie que refleja poca luz. Esto significa que el 3I Atlas es oscuro, cubierto de materiales orgánicos carbonizados que absorben la radiación. Esa capa oscura actúa como aislante, impidiendo que el calor penetre rápidamente y controlando el ritmo de sublimación. Este detalle explica por qué el objeto pudo conservar su estructura sin desintegrarse pese a su cercanía al Sol. Sonar Thread Interface. Los datos recopilados por el James Webb se combinaron con los obtenidos por el telescopio Hubble y por observatorios terrestres, creando un retrato tridimensional del 3I Atlas. Gracias a esa colaboración, los científicos pudieron reconstruir su forma aproximada. Un núcleo alargado, con un eje mayor de unos 5 kilómetros y un eje menor de unos 2. Su forma irregular favorece su rotación caótica y los estallidos localizados de gas, lo que da sentido a las variaciones de brillo registradas anteriormente. Pero quizá el aspecto más trascendental de las observaciones del Webb fue su contribución al estudio del origen interestelar del objeto. Analizando la proporción isotópica de oxígeno y carbono, los científicos confirmaron que no coincide con ningún grupo de cometas del sistema solar. Sus valores son más cercanos a los que se han detectado en regiones de formación estelar situadas en la constelación de Orión a más de 1000 años luz de distancia. Esto no significa que el 3I Atlas provenga específicamente de allí, pero sí que su composición es representativa del material interestelar joven, enriquecido por explosiones de supernovas. El Webb también detectó una característica sorprendente: una emisión tenue de sodio en el rango visible infrarrojo. Este elemento, que se encuentra en muchos cuerpos del sistema solar, rara vez se observa en objetos tan fríos. Su presencia indica que el 3I Atlas ha sufrido un ligero calentamiento superficial durante su viaje, posiblemente por el paso cerca de otras estrellas antes de entrar en nuestro sistema. Cada encuentro interestelar habría modificado sutilmente su superficie, sin alterar su interior. El legado de las observaciones del James Webb es inmenso. Gracias a ellas, la humanidad dispone por primera vez de un registro detallado de la química y estructura de un objeto proveniente de otro sistema estelar. Cada espectro obtenido representa una cápsula de información sobre el entorno donde nació. Estos datos ayudarán a comparar los procesos de formación planetaria en distintos sistemas y a determinar si la distribución de compuestos orgánicos y volátiles es un fenómeno común en la galaxia. Cuando los astrónomos revisan los gráficos del Webb, lo que ven no son simples líneas y picos de color. Ven la firma química de un mundo que existió lejos de aquí, mucho antes de que la Tierra tuviera océanos. Ven la prueba de que los ingredientes de la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, circulan libremente entre las estrellas. Y en ese sentido, el 3I Atlas no es solo un visitante, sino un mensajero que confirma la conexión profunda entre todos los rincones del cosmos. El paso del 3I Atlas por nuestro sistema solar fue mucho más que una simple curiosidad astronómica. Se convirtió en un laboratorio natural para estudiar cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en toda la galaxia. Cada dato recolectado por los telescopios, desde la composición del gas hasta su dinámica orbital, ha permitido comparar la química del objeto con la de los cometas de nuestro propio sistema.
Y esas comparaciones ofrecen una conclusión poderosa. Los procesos de formación planetaria parecen repetirse en muchos lugares del universo, aunque cada sistema tenga su propia firma química. Uno de los principales aprendizajes es que el 3I Atlas contiene los mismos elementos fundamentales que los cometas del sistema solar: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, las proporciones son distintas. En él, el dióxido de carbono domina sobre el agua, lo que sugiere que se formó en un entorno mucho más frío. Esto indica que su estrella madre debía ser menos luminosa que el Sol, tal vez una enana roja o una estrella tipo K. En esos sistemas, la llamada línea de nieve, donde los gases se congelan para formar hielo, está más cerca de la estrella, lo que permite que el material volátil se acumule más fácilmente. El estudio comparativo también ha demostrado que la química orgánica del 3I Atlas es sorprendentemente rica. Los compuestos detectados por el James Webb, metano, formaldehído y trazas de hidrocarburos complejos, son los mismos que los científicos han observado en discos protoplanetarios jóvenes de otras estrellas. Esto significa que la química prebiótica, es decir, la que precede a la formación de moléculas biológicas, no es exclusiva del sistema solar. El 3I Atlas actúa como un embajador químico que confirma que los ingredientes básicos de la vida están dispersos por toda la galaxia. El hecho de que este objeto interestelar haya viajado durante miles de millones de años y aún conserve esos compuestos demuestra la estabilidad de esas moléculas en el espacio interestelar. Los científicos creen que el hielo actúa como una cápsula protectora, preservando la materia orgánica contra la radiación cósmica. Esta durabilidad sugiere que los bloques de la vida podrían sobrevivir al viaje entre estrellas, algo que fortalece teorías como la panspermia, aunque sin afirmarlo de forma especulativa. Lo que se puede decir con certeza científica es que los elementos orgánicos son comunes y resistentes, y eso cambia la perspectiva sobre la distribución de la materia viva en el universo. El 3I Atlas también enseña sobre la diversidad de los sistemas estelares. Mientras que los cometas del sistema solar muestran una proporción relativamente constante entre hielo de agua y polvo, este visitante presenta una composición dominada por gases más volátiles, lo que indica condiciones distintas en su origen. Esto confirma que cada sistema planetario puede tener su propio equilibrio térmico y químico, determinado por la masa, temperatura y edad de su estrella. Algunos pueden producir cometas ricos en agua, otros en CO2 o metano. Al comparar estos patrones, los astrónomos pueden inferir las características de los sistemas donde esos cuerpos se formaron. El análisis isotópico ha revelado además que el 3I Atlas proviene de una región de la galaxia con una historia estelar diferente a la nuestra. Las proporciones de carbono y oxígeno en su núcleo coinciden con las medidas en nubes moleculares situadas en el brazo de Orión. Esto no implica que proceda exactamente de allí, pero sugiere que nació en un entorno enriquecido por supernovas recientes, donde los elementos pesados eran más abundantes. Ese tipo de entorno favorece la formación de moléculas complejas y de sistemas planetarios ricos en materia orgánica. En este sentido, el 3I Atlas es una muestra directa de cómo las estrellas antiguas contribuyen a sembrar el universo con los ingredientes de nuevos mundos. Las observaciones también han permitido poner a prueba modelos sobre cómo se distribuye la materia dentro de los discos protoplanetarios. Los granos de polvo y los hielos tienden a separarse según su tamaño y densidad, concentrándose en distintas zonas del disco. El hecho de que el 3I Atlas tenga un núcleo pequeño y rico en CO2 indica que probablemente se formó en una región externa donde la condensación fue lenta y la presión baja. Esto ayuda a calibrar los modelos que los astrónomos usan para estudiar la formación de planetas y cometas en otros sistemas estelares observados por telescopios como ALMA o el propio Webb. Otra lección importante es sobre la frecuencia con que estos objetos viajan entre sistemas.
Con el descubrimiento del 1I Oumuamua, del 2I Borisov y ahora del 3I Atlas, los científicos han calculado que la galaxia podría contener billones de cuerpos interestelares errantes. La mayoría son demasiado pequeños y oscuros para ser detectados, pero cada sistema estelar, durante su formación, expulsa miles de estos fragmentos al espacio. Eso significa que el intercambio de material entre sistemas no es raro, sino una parte natural del ciclo cósmico. Nuestro propio sistema solar también podría estar enviando fragmentos hacia las estrellas vecinas, algunos de los cuales, dentro de millones de años, podrían ser observados desde otros mundos como visitantes interestelares. Desde el punto de vista científico, esto refuerza la idea de una galaxia interconectada, donde la materia fluye de un sistema a otro. Los cometas y planetesimales expulsados actúan como mensajeros que transportan información química, física y mineralógica de sus sistemas de origen. El 3I Atlas es solo uno de ellos, pero su estudio demuestra que la frontera entre nuestro sistema solar y el resto de la galaxia es más porosa de lo que imaginábamos. En cierto sentido, todos los sistemas estelares están comunicados por el intercambio constante de materia. Las observaciones también ofrecen información sobre la estabilidad térmica y mecánica de estos cuerpos. El 3I Atlas demostró ser más resistente de lo esperado, soportando el paso cerca del Sol sin fragmentarse. Esto sugiere que su estructura interna es densa y cohesiva, posiblemente compuesta por capas de hielo mezcladas con compuestos orgánicos y polvo comprimido. Ese tipo de estructura podría ser común entre los objetos formados en regiones externas de los sistemas, donde las colisiones son menos violentas y los materiales permanecen compactos. Conocer esa resistencia ayuda a los ingenieros a diseñar futuras misiones que puedan interceptar o muestrear cuerpos interestelares sin destruirlos. Otro aprendizaje proviene de la interacción del 3I Atlas con el viento solar. Durante su paso, los instrumentos del satélite SOHO detectaron perturbaciones en el flujo de partículas cargadas alrededor del objeto. Esto permitió estudiar cómo el plasma solar afecta a los compuestos orgánicos y cómo la radiación puede alterar su estructura molecular. Los resultados mostraron que, aunque parte del material se ioniza, la mayor parte de las moléculas resiste el impacto, confirmando la alta estabilidad de los compuestos carbonados en condiciones extremas. El legado científico del 3I Atlas va más allá de su composición química. Ofrece una visión directa de cómo se conectan los procesos cósmicos a escala galáctica. Lo que ocurre en un sistema estelar no queda confinado allí. El material puede viajar, mezclarse y sembrar otros sistemas. De ese intercambio continuo surge la diversidad que observamos en los exoplanetas, las lunas y los cometas. Cada visitante interestelar es una página arrancada de otro libro cósmico que, al cruzarse con nosotros, nos permite leer una parte de su historia. El 3I Atlas también inspira nuevas líneas de investigación. Los astrónomos planean desarrollar programas de detección automática para identificar futuros visitantes con mayor antelación. El objetivo es enviar misiones robóticas que puedan acercarse a ellos antes de que se alejen. En el caso del 3I Atlas, los datos del Webb y del Hubble ya han servido para diseñar modelos sobre cómo capturar espectros completos de objetos de paso rápido, algo que será crucial en los próximos encuentros. En resumen, este visitante interestelar ha demostrado que los sistemas solares no son islas aisladas, sino puntos dentro de una red galáctica donde la materia circula libremente. Su composición rica en carbono y su resistencia al calor solar nos enseñan que los procesos que dieron origen a la vida aquí pueden repetirse en muchos lugares. Cada átomo de su núcleo es un testimonio del poder universal de la química cósmica, una confirmación de que la vida, en su sentido más fundamental, como materia organizada, podría tener raíces en toda la galaxia. Y así, mientras el 3I Atlas continúa alejándose hacia el espacio profundo, deja tras de sí un legado invaluable: la certeza de que no estamos aislados químicamente
ni físicamente del resto del cosmos. Somos parte de un vasto intercambio de materia, un ciclo eterno que une a todas las estrellas a través del polvo, el hielo y los cometas que cruzan silenciosamente entre ellas. Cuando los astrónomos pensaban haber comprendido el patrón de actividad del 3I Atlas, nuevas observaciones revelaron comportamientos que no encajaban del todo con lo esperado. Su luminosidad, su color y la orientación de su coma mostraban variaciones que iban más allá de los modelos cometarios tradicionales. Aunque no había duda de su naturaleza interestelar, los científicos comenzaron a darse cuenta de que este visitante era, en muchos sentidos, un tipo de objeto sin precedentes. Ni Oumuamua ni Borisov habían mostrado una combinación tan compleja de características físicas y dinámicas. Uno de los aspectos más sorprendentes fue la intensidad del color verde de su coma. En los cometas comunes, el tono verdoso se debe a moléculas de carbono diatómico, C2, y de cianógeno, CN, que se excitan bajo la radiación solar y emiten luz visible en esa longitud de onda. Sin embargo, en el 3I Atlas, la concentración de estas moléculas era tan alta que su brillo superaba por momentos al de cometas mucho mayores. Algunos astrónomos sugirieron que la composición química del objeto favorece una producción más eficiente de estos compuestos, quizás por la descomposición del CO2 en presencia de radiación ultravioleta. Otros, en cambio, consideraron que su núcleo podría tener depósitos especialmente ricos en carbono, lo que explicaría la intensidad cromática. La variabilidad de la coma también llamó la atención. En cuestión de días, la envoltura gaseosa cambiaba de forma, tamaño y orientación. Las imágenes del telescopio Subaru mostraron una estructura asimétrica, una especie de penacho que se extendía en una dirección diferente a la de la cola principal. Esto se interpreta como evidencia de chorros localizados de gas, expulsados desde regiones activas del núcleo. Esos chorros, al liberarse con distintas intensidades, provocaban que el objeto experimentara ligeras alteraciones en su rotación, afectando también su trayectoria. El comportamiento dinámico del 3I Atlas se estudió con gran detalle. Los datos del Very Large Telescope y del Observatorio Lowell mostraron pequeñas variaciones en su velocidad aparente, del orden de unos pocos milímetros por segundo. Aunque parecen insignificantes, estos cambios son relevantes para comprender cómo los chorros de gas pueden actuar como propulsores naturales. En el caso del 3I Atlas, los estallidos intermitentes de dióxido de carbono ejercían una presión constante que alteraba levemente su movimiento, del mismo modo que ocurrió con Oumuamua, cuyo cambio de aceleración generó tantas discusiones en 2017. Pero a diferencia de aquel caso, en el 3I Atlas existen datos espectrales que confirman la presencia de gases, por lo que la causa es perfectamente explicable mediante la física cometaria. El análisis de su rotación arrojó resultados igualmente fascinantes. Las observaciones indican que su periodo de rotación, inicialmente estimado en unas 8 horas, varió ligeramente con el paso del tiempo. Durante el acercamiento al Sol, el periodo se acortó a cerca de 7 horas y media, y después volvió a alargarse al alejarse. Este efecto, conocido como aceleración por chorros, se produce cuando la emisión de gas modifica el momento angular del cuerpo. El 3I Atlas se comportaba, en cierto sentido, como un giroscopio que cambia su ritmo a medida que libera energía. La forma del objeto también es un factor crucial para explicar su comportamiento. Los modelos construidos a partir de los datos del Hubble y del James Webb sugieren que el núcleo del 3I Atlas tiene una figura alargada e irregular, con una relación de ejes de aproximadamente 2.1. Esta geometría provoca que el calentamiento solar no sea uniforme. Algunas zonas reciben más radiación que otras, generando tensiones térmicas internas que favorecen la aparición de grietas y la emisión desigual de gas. Además,
La rotación irregular contribuye a que distintas partes del núcleo se activen en momentos diferentes, lo que explica las variaciones de brillo y de forma de la coma. Otro fenómeno peculiar fue la aparición de una anticola muy marcada durante el perihelio. En los cometas tradicionales, la anticola se forma cuando las partículas más pesadas, emitidas por el núcleo, quedan rezagadas respecto a la dirección del viento solar y, desde el punto de vista de la Tierra, parecen proyectarse hacia el Sol. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, esta estructura era más definida y persistente de lo habitual. Su orientación cambió lentamente a lo largo de varias semanas y su longitud alcanzó valores inusualmente grandes. Los astrónomos utilizaron modelos de dispersión de polvo para simular el fenómeno y concluyeron que las partículas emitidas tenían un tamaño extremadamente pequeño, del orden de 0,1 micras, lo que les permitía permanecer en suspensión por más tiempo. También se detectaron fluctuaciones en el flujo de gas que rodeaba el núcleo. Utilizando espectros de alta resolución, los investigadores midieron velocidades distintas en diferentes direcciones, como si el gas escapara de varios puntos activos de manera simultánea. Este tipo de comportamiento, aunque observado en otros cometas, nunca se había documentado con tanta claridad en un objeto interestelar. La presencia de múltiples fuentes activas sugiere una estructura interna compleja, quizá resultado de una historia de colisiones o de procesos de diferenciación térmica en su sistema original. El 3I Atlas también sorprendió por su estabilidad estructural. A pesar de los violentos cambios de temperatura y de la intensa radiación solar, el objeto no mostró signos de fragmentación significativa. Algunos investigadores esperaban que se desintegrara parcialmente al alcanzar el perihelio, pero las imágenes posteriores mostraron que seguía intacto. Esto indica que su composición interna es más compacta de lo previsto, con una cohesión suficiente para resistir las tensiones térmicas. Esta resistencia puede explicarse si su núcleo contiene una proporción alta de compuestos orgánicos sólidos mezclados con el hielo, actuando como un pegamento natural que mantiene unido el material. El comportamiento óptico también ofreció detalles inéditos. A diferencia de la mayoría de los cometas, el 3I Atlas no mostraba una transición gradual entre los distintos estados de brillo, sino saltos abruptos. Los astrónomos lo describieron como un objeto impulsivo, cuyas fases de calma eran interrumpidas por periodos breves de gran actividad. Cada estallido liberaba una nube de gas que se expandía rápidamente y luego se disipaba, volviendo el objeto a su luminosidad original. Este ciclo repetitivo da la impresión de que el cometa respira, alternando entre exhalaciones y silencios, una dinámica que simboliza su naturaleza viva dentro de las leyes físicas del cosmos. Los científicos también observaron un detalle curioso. Después del perihelio, el 3I Atlas cambió ligeramente su color, adoptando un tono más azulado. Esto podría deberse a la sublimación de las capas más superficiales ricas en carbono, dejando al descubierto material más fresco, posiblemente con mayor contenido de monóxido de carbono y metano. Dicho cambio cromático es una señal de envejecimiento acelerado, ya que el paso por el sistema solar alteró de forma irreversible su superficie. Cuando vuelva al frío interestelar, llevará consigo las huellas del Sol, una cicatriz térmica que modificará lentamente su composición con el paso de los eones. A lo largo de todo su estudio, los astrónomos insistieron en un punto esencial. El 3I y Atlas no se comporta de forma anómala por ser extraño o misterioso, sino porque representa un tipo de cuerpo que nunca habíamos tenido la oportunidad de observar de cerca. Es un producto de condiciones diferentes, de una historia química y térmica ajena a la de nuestro sistema. Lo que para nosotros parece atípico, en su sistema de origen podría ser lo común. Esa idea cambió la manera en que los científicos conciben los objetos interestelares, no como rarezas, sino como piezas de un mosaico mayor que refleja la diversidad de la galaxia. En este sentido, el 3I Atlas
nos ha enseñado que la normalidad en astronomía depende del punto de referencia. Cada visitante interestelar amplía los límites de lo que entendemos por comportamiento natural. El suyo, con sus tonos verdes intensos, su anticola persistente, sus estallidos impredecibles y su sorprendente estabilidad, representa una nueva categoría dentro de los cuerpos helados. Es un recordatorio de que la naturaleza no se repite de manera exacta y que la variedad es una de las leyes más constantes del universo. El estudio del 3I Atlas, aún en curso, continúa desafiando los modelos cometarios convencionales. Cada dato recogido añade una pieza a un rompecabezas cósmico que abarca no solo nuestro sistema solar, sino los sistemas que existen más allá. Y aunque el visitante ya se aleja lentamente hacia la oscuridad, sus comportamientos atípicos siguen iluminando nuestra comprensión sobre cómo actúan los cuerpos nacidos bajo otras estrellas. Después del perihelio, cuando el 3I Atlas comenzó su lento alejamiento del Sol, una sensación de nostalgia recorrió a la comunidad astronómica. Durante meses, aquel visitante interestelar había sido el protagonista indiscutible de la observación científica, un mensajero de otras estrellas que ofrecía respuestas y, al mismo tiempo, nuevas preguntas. Ahora, mientras su brillo disminuía y su coma se desvanecía, los astrónomos se preparaban para seguirlo hasta los confines del sistema solar, antes de que desapareciera para siempre en la oscuridad del espacio interestelar. Las primeras semanas después del perihelio mostraron un cambio notable en su comportamiento. La intensidad de la luz solar que alcanzaba el 3I Atlas disminuyó, y con ello también la actividad de sublimación. La coma verde brillante que lo había hecho famoso comenzó a reducirse, y las emisiones de dióxido de carbono, que durante el máximo acercamiento habían alcanzado su punto más alto, se tornaron esporádicas. Los telescopios registraban una envoltura gaseosa cada vez más débil, mientras el núcleo recuperaba su aspecto silencioso, como si el objeto, tras su breve encuentro con el Sol, volviera a un estado de reposo ancestral. A pesar de su distancia creciente, el James Webb y el Hubble siguieron observándolo durante varias semanas adicionales. Los datos mostraban una caída progresiva de brillo y una reducción de la temperatura superficial, que volvió a valores cercanos a los 150 Kelvin, unos 120 Dx. En esas condiciones, el gas dejó de fluir y el hielo volvió a sellarse. Era como si el visitante cerrara las puertas de su interior antes de partir de regreso al frío eterno. El objeto, que había sido tan activo y enérgico, se transformaba otra vez en una roca de hielo dormida, avanzando sin destino hacia el abismo galáctico. La trayectoria del 3I Atlas fue calculada con enorme precisión por equipos de todo el mundo. Con los datos combinados de observatorios en Chile, Hawái, Canarias y el espacio, los astrónomos determinaron que su órbita de salida tiene una excentricidad superior a 1, lo que confirma su carácter hiperbólico definitivo. Esto significa que no volverá jamás. Su velocidad de escape es tan alta que ningún campo gravitatorio del sistema solar puede retenerlo. En su punto más lejano, alcanzará velocidades cercanas a los 42 km/s, suficientes para abandonar por completo la influencia del Sol y dirigirse hacia la periferia de la galaxia. En su viaje de salida, el 3I Atlas pasó a una distancia segura de la órbita de Marte y luego se aproximó al cinturón de asteroides, donde los telescopios aún pudieron seguirlo. Allí, en medio de las rocas y cuerpos helados que orbitan entre Marte y Júpiter, su paso fue apenas perceptible, un punto débil que reflejaba la luz solar sin mostrar ya su característico resplandor verde. Sin embargo, su detección seguía siendo una hazaña técnica. Cada fotón captado era un fragmento de la historia de un cuerpo que no volverá a cruzar nuestro camino. A medida que se alejaba, la gravedad de Júpiter ejerció una influencia sutil sobre su trayectoria. Aunque el gigante gaseoso no logró capturarlo, su campo gravitatorio alteró ligeramente su rumbo, dándole un último impulso hacia el exterior.
Esta interacción final fue estudiada en detalle, ya que los modelos de dinámica orbital muestran que los encuentros con planetas masivos pueden modificar la orientación de la trayectoria hiperbólica. De este modo, el 3I Atlas se despidió del sistema solar con un pequeño desvío, como si el propio Júpiter lo hubiera empujado hacia su nuevo destino. El interés científico no terminó con su alejamiento. Los investigadores comenzaron entonces la fase de análisis profundo, comparando los datos recogidos durante su paso con los obtenidos de otros objetos interestelares. Las observaciones de su coma, su color y su composición se transformaron en modelos que permitirán, en el futuro, identificar más fácilmente nuevos visitantes. El 3I Atlas se convirtió así en una referencia, una piedra de Rosetta, para descifrar los códigos químicos y dinámicos de los cuerpos interestelares que puedan llegar en las próximas décadas. Mientras tanto, en los observatorios, algunos astrónomos siguieron apuntando sus telescopios hacia el punto cada vez más tenue donde se encontraba. Con el paso de los meses, su brillo cayó por debajo del límite visible, incluso para los telescopios de gran apertura. En ese momento, dejó de ser un objeto observable directamente y pasó a existir solo como coordenadas y números en las bases de datos astronómicas. Pero cada cifra registrada representaba un logro, una confirmación de que habíamos sido testigos del paso de algo venido de otro sistema estelar, un viajero que cruzó nuestro cielo por un breve instante en la escala del tiempo cósmico. Las últimas mediciones mostraron que su coma había desaparecido por completo. Lo que quedaba era un núcleo oscuro y silencioso, de unos 2,5 kilómetros de diámetro, girando lentamente sobre su eje mientras se alejaba hacia las regiones exteriores del sistema solar. Sin más luz reflejada, sin colas visibles, el 3I Atlas se volvió indetectable, perdiéndose entre el fondo estelar. Su paso marcó el final de una etapa de observación y el inicio de una era de reflexión. Los científicos, al revisar los datos, entendieron que este objeto representaba mucho más que una rareza astronómica. Era un símbolo tangible de la conexión entre los mundos. Desde un punto de vista emocional, su partida evocó la sensación de despedida que acompaña a los grandes descubrimientos. El 3I Atlas había sido, por un corto periodo, una ventana abierta al pasado remoto del cosmos. Había revelado fragmentos de su química, mostrado su núcleo de CO2 y permitido a los telescopios más avanzados de la humanidad estudiar un trozo de materia formado en otro sol. Ahora, ese mismo cuerpo se alejaba sin mirar atrás, regresando al silencio que lo había acompañado durante miles de millones de años antes de llegar hasta nosotros. Los científicos calcularon que en menos de 2 años, su brillo será tan débil que ningún telescopio existente podrá detectarlo. Para entonces, estará más allá de la órbita de Júpiter, rumbo a las regiones exteriores dominadas por el viento solar. Más allá de ese punto, cruzará el límite de la heliosfera, donde las partículas solares ya no dominan el espacio y comienza el reino del medio interestelar. Allí, el 3I Atlas volverá a ser parte de su elemento natural, la oscuridad fría y silenciosa entre las estrellas. Sin embargo, su legado continuará vivo. Los datos espectroscópicos del James Webb y del Hubble seguirán siendo analizados durante años. Cada línea espectral, cada curva de luz, cada variación de brillo se convertirá en información valiosa para los modelos que intentan comprender la formación y evolución de los sistemas estelares. Gracias a este visitante, los científicos han podido confirmar que los materiales que componen los mundos no son exclusivos de un sistema o una estrella. Son universales. Circulan, se mezclan y se transforman en el ciclo eterno de la materia cósmica. El 3I Atlas, aunque pequeño y efímero a nuestra escala, nos dejó una lección de grandeza. Nos recordó que los límites del sistema solar no son fronteras cerradas, sino puertas abiertas a los caminos de la galaxia, que la materia viaja, que los mundos comparten su esencia y que la historia de nuestro Sol
está escrita con los mismos átomos que un día formaron otros soles. Y así, mientras su tenue silueta se pierde para siempre en la vastedad, el 3I Atlas deja tras de sí una herencia de conocimiento y asombro. Su despedida no es un adiós definitivo, sino una promesa, la de que nuevos viajeros interestelares cruzarán nuestro cielo, trayendo consigo los secretos de lugares donde aún no hemos llegado. Cada uno de ellos nos recordará que el universo es un océano continuo y que nosotros, observadores en un pequeño planeta azul, solo acabamos de asomarnos a su orilla. Cuando el 3I Atlas se desvaneció de los telescopios y su luz dejó de reflejarse en los detectores, su viaje por el sistema solar terminó, pero el verdadero impacto apenas comenzaba. Lo que había dejado tras de sí no era solo una estela de gas y polvo, sino una huella indeleble en la historia de la astronomía moderna. Cada observación, cada espectro, cada medición de brillo se convirtió en una pieza de un rompecabezas que sigue ampliando nuestra comprensión del cosmos. El 3I Atlas no fue solo un visitante fugaz, sino una cápsula de tiempo, un testigo de cómo la materia interestelar se mueve, evoluciona y se preserva a lo largo de miles de millones de años. El legado científico del 3I Atlas puede resumirse en tres grandes aportes: su confirmación como un objeto genuinamente interestelar, el descubrimiento de un núcleo dominado por dióxido de carbono y la comprobación de que los compuestos orgánicos complejos están distribuidos ampliamente por la galaxia. Esas tres verdades transformaron el estudio de los cuerpos helados y abrieron nuevas líneas de investigación que van mucho más allá de este objeto específico. El primer gran logro fue consolidar el concepto de arqueología interestelar. Con la llegada de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, la comunidad científica había comprendido que los objetos interestelares existían, pero no sabía cuán frecuentes o variados podían ser. El 3I Atlas, con su comportamiento intermedio entre ambos casos anteriores, demostró que la diversidad de estos cuerpos es enorme. Algunos son rocosos, otros helados, algunos inactivos y otros tremendamente volátiles. En conjunto, estos visitantes interestelares revelan que cada sistema estelar produce una amplia gama de planetesimales que pueden escapar al espacio y recorrer la galaxia, llevando consigo la firma química de su origen. El estudio del 3I Atlas también impulsó una revolución tecnológica. El seguimiento continuo del objeto requirió coordinación internacional y el uso simultáneo de instrumentos de última generación, desde los telescopios terrestres más potentes, como el VLT y el Subaru, hasta los observatorios espaciales, Hubble y James Webb. Esta cooperación permitió establecer protocolos que ahora sirven como modelo para la detección y observación de futuros visitantes interestelares. Se crearon algoritmos capaces de analizar automáticamente los datos de los sistemas de alerta, como Atlas y Pan-STARRS, y de emitir notificaciones instantáneas a los equipos de investigación de todo el mundo. De este modo, el legado del 3I Atlas no solo es científico, sino también organizativo. Cambió la manera en que la humanidad reacciona ante la llegada de objetos de otros sistemas estelares. Desde un punto de vista químico, sus aportes fueron aún más trascendentes. Las observaciones del James Webb mostraron que el 3I Atlas estaba compuesto en gran parte por dióxido de carbono congelado, acompañado de metano, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. Esta combinación es distinta a la de cualquier cometa del sistema solar, lo que confirma que su entorno de formación fue más frío y distante que el nuestro. Además, el hallazgo de hidrocarburos aromáticos policíclicos, moléculas complejas asociadas con el origen de la materia orgánica, reforzó la idea de que la química prebiótica no es una excepción terrestre, sino un proceso común en el universo. Estos resultados también tienen implicaciones para el estudio de los exoplanetas. Si los cometas interestelares transportan material orgánico a través de la galaxia, podrían contribuir a enriquecer los sistemas jóvenes
con los ingredientes necesarios para la formación de moléculas complejas. Algunos científicos plantean que este intercambio continuo de materia, una especie de polinización cósmica, podría acelerar los procesos químicos que, en ciertos mundos, terminan dando origen a la vida. Aunque no se trata de una afirmación especulativa, los datos del 3I Atlas respaldan la idea de que los componentes básicos están presentes y activos en múltiples regiones de la Vía Láctea. Otro aspecto del legado del 3I Atlas radica en su resistencia física. El hecho de que haya sobrevivido a su paso por el perihelio sin fragmentarse demuestra que los cuerpos interestelares pueden ser más compactos y cohesivos de lo que se pensaba. Esta observación desafía los modelos tradicionales, que predecían una rápida desintegración por el calentamiento solar. Ahora se sabe que algunos de estos objetos poseen una estructura interna reforzada por compuestos orgánicos y hielo densamente comprimido, lo que les permite soportar temperaturas más altas. Este descubrimiento será crucial para el diseño de futuras misiones espaciales destinadas a interceptar o estudiar de cerca un objeto interestelar, ya que proporciona datos sobre la resistencia del material y su comportamiento ante la radiación solar. Además, el paso del 3I Atlas dejó una profunda huella cultural. En todo el mundo, su brillo verde fue seguido por aficionados, observatorios escolares y comunidades de divulgación científica. En redes sociales, millones de personas compartieron imágenes, simulaciones y artículos sobre su origen. Por unos meses, la humanidad entera volvió a mirar hacia el cielo, fascinada por la idea de que un fragmento de otro sistema solar estuviera cruzando nuestro vecindario. Este fenómeno de interés global ayudó a acercar la astronomía al público, recordando que el universo no es un escenario distante, sino un espacio vivo y en movimiento del cual formamos parte. El 3I Atlas también estableció una nueva frontera para la astrobiología. Los datos recopilados sobre su composición demuestran que los ingredientes esenciales para la vida, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, no solo se forman en abundancia, sino que pueden sobrevivir intactos durante miles de millones de años en el espacio interestelar. Este hallazgo da apoyo empírico a los modelos que proponen que la vida, o al menos sus componentes químicos, podrían ser el resultado inevitable de la evolución cósmica. Si la materia orgánica es tan resistente y tan común, entonces cada sistema estelar tiene el potencial de desarrollar, en sus propios términos, los procesos que un día llevaron a la aparición de organismos en la Tierra. Los efectos de su estudio se extienden incluso a la educación y la divulgación. Universidades de todo el mundo han incorporado al 3I Atlas como caso de estudio en cursos de astrofísica, química planetaria y cosmología. Los estudiantes aprenden cómo se combinan los métodos de espectroscopia, dinámica orbital y modelado computacional para descifrar los secretos de un objeto que apenas se observó durante unos meses. De esta forma, el legado del 3I Atlas no se limita al conocimiento adquirido, sino que inspira a las nuevas generaciones de científicos a continuar explorando el universo con la misma curiosidad que impulsó su descubrimiento. La comunidad científica internacional también ha reconocido la importancia de preparar misiones futuras. A partir de las lecciones aprendidas con el 3I Atlas, se están desarrollando propuestas para sondas de interceptación rápida capaces de estudiar cuerpos interestelares en tiempo real. Estas misiones, que podrían lanzarse en la próxima década, combinarán motores de alta eficiencia con instrumentos de espectroscopia avanzada y serán capaces de alcanzar objetos recién detectados antes de que se alejen demasiado. La NASA y la ESA han declarado que la observación del 3I Atlas fue un ensayo general para la nueva era de exploración interestelar. El paso del 3I Atlas, por breve que fuera, ha marcado una línea divisoria en la historia de la astronomía. Antes de él, los objetos interestelares eran una curiosidad teórica. Después, son un campo de investigación prioritario.
Su estudio no solo ha permitido entender mejor los procesos de formación planetaria, sino que también ha reforzado una idea fundamental. El universo es un sistema interconectado. La materia que forma las estrellas, los planetas, los cometas y, eventualmente, la vida fluye de un rincón a otro, uniendo a toda la galaxia en un ciclo continuo de creación y transformación. Cuando el 3I Atlas desapareció de nuestros instrumentos, no se perdió. Su historia quedó registrada en los archivos científicos, en las imágenes capturadas por el web, en las gráficas de luz del Hubble, en los artículos que detallan cada molécula detectada. Cada dato almacenado es una semilla de conocimiento que germinará en futuros descubrimientos. En el silencio del espacio, el 3I Atlas sigue viajando, llevando consigo la memoria de su encuentro con el Sol y con la humanidad que lo observó. Y aunque ya nadie pueda verlo, su legado continúa brillando. Porque el 3I Atlas no solo nos mostró de qué están hechos los mundos, sino también de qué está hecha nuestra curiosidad, de la necesidad eterna de mirar más allá, de comprender lo desconocido, de buscar en las estrellas las respuestas a nuestro propio origen. En ese sentido, este visitante interestelar cumplió con la misión más profunda que puede tener un descubrimiento científico: recordarnos que somos parte de algo mucho más grande, un universo en constante diálogo consigo mismo.